Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un papa, quizás no de los más famosos, pero sí fascinante, Juan VII. Hablamos del siglo VIII. Sí, un pontificado que fue visto y no visto, ¿verdad? Apenas 2 años y medio, creo recordar, entre el 705 y el 707. Exacto, un suspiro. Pero en ese tiempo tan breve tuvo un enfoque muy particular, la restauración del arte. Y ojo, no como simple decoración, sino como una expresión honda de la fe, casi teológica. Eso es lo interesante. Tenemos aquí varias fuentes que nos hablan de él, a veces incluso le llaman el Papa de la Belleza Redentora, fíjate. Un título potente. Desde luego. Vamos a ver algunos fragmentos que detallan su vida, el contexto, que era complejo, la Roma del siglo VIII siempre un poco a la sombra de Bizancio. Y sobre todo, esa visión tan suya sobre el poder espiritual del arte. Ujú. La idea hoy es intentar desentrañar cómo este papa, en un tiempo de relativa calma interna, ¿vale? Después de siglos de disputas doctrinales bastante fuertes, Sí, que las hubo. pero bajo la influencia constante y a veces la presión de Constantinopla, pues apostó por la belleza, casi como un lenguaje para evangelizar en silencio y a la vez afirmar la doctrina. Una especie de diplomacia visual, podríamos decir. Justo. ¿Pudo el arte ser eso? Vamos a indagar un poco por ahí. Pues venga, situémonos. Principios del 8. Eso es. Roma. Una ciudad con una historia tremenda, recuperándose aún de siglos, bueno, bastante turbulentos. Formalmente, bajo la esfera de influencia bizantina. Lo que implicaba estar bajo la autoridad, a menudo incómoda, del emperador en Constantinopla, claro, y tener que navegar sus exigencias políticas y a veces teológicas. Exacto. Pero bueno, después de controversias doctrinales muy encendidas como el monotelismo del siglo anterior, parece que Roma vivía un momento de cierta calma interna. Relativa calma, sí. Y en ese escenario, en marzo del 705, eligen papa a Juan VII. Y hay un dato biográfico que a mí me parece clave. ¿Cuál? Era hijo de un alto funcionario imperial, un tal Blatas, que era curador del Palacio Palatino, y además de origen griego. Ah, interesante. O sea que eso pudo influir, ¿no? Darle una sensibilidad especial hacia el arte cristiano oriental, toda esa riqueza iconográfica bizantina. Yo creo que sí, efectivamente. Esa herencia griega, pero combinada con su fuerte arraigo en la tradición latina, en la teología romana, pues parece que forjó una personalidad singular. ¿Cómo lo describen las fuentes? Pues mira, hablan de un hombre culto, contemplativo, de carácter delicado y muy devoto. A diferencia de otros papas anteriores o posteriores que tuvieron que librar batallas doctrinales muy duras o enfrentarse de cara al poder imperial, el pontificado de Juan VII parece más Enfocado hacia adentro. hacia adentro. Te refieres a menos política, más espiritualidad. Exacto. Su objetivo, o eso parece, era restaurar una cierta armonía, no solo en las estructuras, sino en el corazón de la gente, de los fieles. Y él creía firmemente que la belleza sagrada era el camino para eso. Vaya. Estaba convencido, o eso se desprende, de que la belleza no es algo superficial, ¿sabes?, sino un lenguaje teológico en sí mismo, un reflejo de la gloria divina que se hace, bueno, especialmente palpable en la liturgia, si está bien celebrada, y en el arte sacro que la rodea. Entiendo. Su pensamiento parece ser, vale, hemos defendido la verdad de la fe con argumentos, con concilios, pero ahora es necesario que el corazón se reencuentre con la belleza que nace de esa misma verdad. Como si la verdad necesitara no solo ser entendida, sino sentida, ¿no? Contemplada. Justo. Su papado es casi una invitación a experimentar el misterio cristiano no solo con la razón, que también, sino con los sentidos, pero purificados por la fe. Y aquí es donde la cosa se vuelve tangible, ¿no? Visible. Su gran proyecto, del que además nos quedan restos importantes, fue esa campaña de renovación artística en Roma. Y el ejemplo clave es la Basílica de Santa María Antigua. Ahí está, en pleno foro romano. ¿Qué hizo allí exactamente? Porque las fuentes hablan de restaurar mosaicos, decorar muros. Sí, pero no fue una simple mano de pintura, ¿eh? Se metió en un programa decorativo muy ambicioso para su época. Restauró mosaicos que ya existían, sí, pero encargó ciclos de frescos completamente nuevos. ¿Frescos? ¿Con qué temas? Pues cubrían las paredes con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.
Hay representaciones de José, de los profetas, ciclos de la vida de Cristo y, muy importante, como dicen las fuentes, un énfasis muy notable en figuras de la Virgen María. El tema mariano. ¿Por qué ese énfasis? ¿Solo devoción personal suya o había algo más? Era devoción, seguro, pero yo creo que también era teología visual. Y en un momento histórico muy, muy concreto, como ahora veremos. Vale. Para Juan VII, estas imágenes no eran, meros adornos para enseñar la Biblia a quien no sabía leer. Eran manifestaciones de su visión profunda. El arte que nace de una fe auténtica es, en sí mismo, una forma de oración visual. Un medio que eleva el alma, que hace presente de algún modo la realidad que representa. Una oración visual. Me gusta esa idea. Es que lo fascinante es la densidad teológica que hay detrás. Juan VII parece entender el arte casi como una pedagogía del espíritu. Y esto, atención, en un contexto muy específico. ¿Cuál? Que en Oriente, en el mundo bizantino, empezaban a surgir, y con fuerza, las tendencias iconoclastas. Iconoclastas. Espera, esos eran los movimientos que rechazaban de plano el uso de imágenes religiosas, ¿verdad? Que las veían como idolatría. Exacto. Una corriente que luego causaría unos conflictos tremendos. Tremendos. Grupos que, basándose en una lectura muy rigorista de la Biblia y quizás también influidos por el contacto con el Islam, veían en las imágenes un peligro de volver al paganismo, a la idolatría. ¿Entiendo? Pues bien, en ese caldo de cultivo, la labor artística de Juan VII aquí, en Roma, en Santa María Antigua y otros sitios, se convierte en una afirmación serena, tranquila, pero muy firme, del valor espiritual y teológico de las imágenes sagradas. Es como si respondiera antes de tiempo, no con un tratado teológico, sino con belleza. Interesante. Entonces, ¿cómo justificaba él teológicamente el uso de imágenes frente a esas críticas que empezaban a sonar? Pues su visión, que de hecho anticipa lo que la Iglesia definirá solemnemente décadas más tarde en el Segundo Concilio de Nicea, en el 787, Ajá. es que los íconos, las imágenes sagradas, no son ídolos a los que se adora. Son, y esta es la metáfora clave, ventanas hacia el cielo. Ventanas. Sí, no sustituyen a Dios, sino que lo revelan. Ayudan a que la materia, la madera, el pigmento, la piedra, se vuelva, por así decir, transparente al espíritu. Permiten que lo invisible se haga, en cierto modo, visible. Vale, ¿y la base teológica para eso? La clave absoluta es la encarnación. Si Dios mismo en Jesucristo asumió un rostro humano, una naturaleza visible, tangible, entonces lo invisible se ha hecho representable. Claro. Por tanto, representar a Cristo, a su madre, a los santos, no es idolatría, sino una consecuencia lógica, una celebración del hecho central del cristianismo, que Dios se hizo hombre. O sea que todo su trabajo con el arte no era solo una cuestión estética o devocional. Era un acto de fidelidad profunda a la doctrina clave de la encarnación. Exacto. Crear y venerar imágenes era afirmar que Dios, de verdad, entró en la historia humana de forma visible. La belleza vista así se convierte en, tú decías antes, un sacramento de la verdad, una manifestación sensible de una realidad espiritual muy profunda. Justo eso. Comprendió que los muros de las iglesias podían ser como libros abiertos para todos los fieles, enseñando visualmente lo que la teología explica con palabras y la liturgia celebra con ritos. Era una forma de hacer la fe accesible, no solo a la élite que sabía leer latín o griego, sino a todos, a través de los sentidos. Piensa en Santa María Antigua. Al entrar allí, el fiel se veía literalmente envuelto en la historia de la salvación, desde los profetas hasta Cristo y su madre. Era una inmersión visual y espiritual total, una especie de, liturgia de la reconciliación entre lo sensible y lo espiritual, a través de la contemplación de la belleza. Es una visión potentísima, la verdad. Pero claro, un papa en el siglo VIII no podía dedicarse solo al arte, por mucho que quisiera. Tenía que lidiar con el poder terrenal, sobre todo con el emperador bizantino. ¿Cómo manejó esa relación? Especialmente viniendo él de una familia con lazos imperiales. Ahí vemos otra faceta muy interesante de su carácter, sí. El emperador de la época era Justiniano II. Un personaje. Un personaje, sí. Bastante impulsivo, autoritario, había sido depuesto y exiliado, pero recuperó el trono y quería reafirmar su poder como fuera, también en materia religiosa. ¿Y qué le pidió a Juan VII?
Pues intentó presionarlo para que aceptara formalmente los decretos de un concilio llamado Quinisexto o Troyano II. El Truyano II. ¿Qué tenía de especial ese concilio para que Roma no lo quisiera aceptar? A ver, era un concilio celebrado en Constantinopla, bastante antes, en el 692, y pretendía completar los cánones disciplinares de concilios ecuménicos anteriores. Pero claro, varias de sus normas chocaban de frente con las costumbres y la disciplina de la Iglesia de Occidente, de Roma. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, confirmaba el derecho de los sacerdotes a casarse, algo que en Occidente ya no se admitía para el clero mayor, o prohibía ciertos ayunos que eran tradicionales en Roma. Los papas anteriores se habían negado en redondo a ratificarlo. Y Justiniano II le exige a Juan VII que lo haga. Vaya papeleta. ¿Qué hizo? ¿Se enfrentó? ¿Cedió? Pues aquí vemos su talante. Optó por una vía muy suya. Evitó la confrontación directa, pero no cedió en lo importante. Según el Liber Pontificalis, que es una fuente clave, Sí, lo conocemos. recibió los textos del concilio, los estudió, pero los devolvió al emperador, sin aprobarlos ni condenarlos explícitamente. O sea, no los firmó. Se limitó a decir que él no cambiaría nada de la fe apostólica. Y punto. Un silencio pudente, lo llaman algunas crónicas, ¿no? Exacto. Un silencio prudente. ¿Y funcionó? Pues parece que sí, al menos a corto plazo. Evitó un cisma abierto con Constantinopla, que no era poca cosa. Mantuvo la comunión, pero al mismo tiempo protegió la tradición litúrgica y disciplinar de Roma. Fue una forma de resistencia pacífica, muy coherente con su personalidad, ¿no? Sí, totalmente. Mantuvo la paz, pero sin comprometer lo que él consideraba irrenunciable. Fíjate que esa misma serenidad, ese enfoque en la afirmación tranquila en lugar de la confrontación directa, la vemos tanto en su respuesta al iconoclasmo que empezaba a sonar, como en esta gestión diplomática. Es verdad, hay una coherencia ahí. Firmeza serena, en lugar de gestos dramáticos. Y en el día a día de la Iglesia en Roma, ¿en qué se centró su labor pastoral? Pues muy en línea con todo esto. Las fuentes destacan su cuidado por los edificios de culto, no solo los grandes proyectos como Santa María Antigua, sino el mantenimiento general, también la adecuada formación del clero, la atención a los pobres, lo esencial. Lo normal, digamos. Sí, pero donde realmente se nota la conexión íntima entre su visión teológica y su acción pastoral es en su profunda devoción a la Virgen, María. Volvemos a María. Volvemos a María. Como decíamos, no solo llenó Santa María Antigua de imágenes suyas, promovió activamente su culto, colocó iconos marianos en sitios destacados de otras iglesias, impulsó procesiones en su honor, restauró templos dedicados a ella. Para Juan VII, María no era solo la madre de Jesús, era el modelo perfecto de la Iglesia y, sobre todo, atención, el ícono perfecto de la Encarnación. Ah, claro. Ahí está la conexión. Si María es quien hizo posible la encarnación, la que le dio carne al Verbo, entonces ella misma es la justificación viva, personal, del arte sagrado. Exacto. Contemplarla y representarla es contemplar y representar el misterio de Dios hecho visible. Precisamente. En su visión, la devoción a María y la teología de la belleza se entrelazan, se apoyan mutuamente. María es la prueba de que la materia puede ser portadora de la gracia divina, de que la belleza humana puede reflejar la santidad. Su devoción mariana, por tanto, no es algo secundario en su pontificado, sino el corazón que da sentido a toda su apuesta por el arte como camino espiritual. Entendido. Entonces, si intentamos sintetizar, si tuviéramos que sacar la gran idea, el legado principal de este papado tan corto pero tan denso, ¿cuál sería? Simplemente que el arte es importante. Me parece que es algo más hondo. Mucho más hondo, sí. La intuición central de Juan Beguino, y yo creo que sigue siendo muy relevante hoy, es que la belleza auténtica tiene un poder transformador. Y unificador. Intrínseco. Unificador, ¿cómo? Él parece intuir que la belleza, y hablamos de belleza no como mero gusto estético subjetivo, sino como el resplandor de la verdad y del bien, puede tocar el corazón de una forma que a veces los argumentos doctrinales o las normas morales no consiguen del todo. Interesante. Piensa que venían de siglos de disputas teológicas que a menudo habían dividido a la cristiandad.
Juan el VII parece proponer un camino complementario. La contemplación de la hermosura divina, reflejada en el arte, en la liturgia, puede reunir los corazones en un mismo asombro, en una experiencia compartida que quizás trasciende diferencias intelectuales o culturales. El arte sacro como lenguaje de comunión. Eso es, un espacio donde experimentar juntos algo del misterio. Vale. Y si queremos, hilar un poco más fino, conectando con la visión clásica y cristiana del universo, podríamos decir que su enfoque tiene incluso una dimensión trinitaria. Trinitaria. A ver. En la teología cristiana, toda belleza auténtica, que implica armonía, proporción, claridad, integridad, se ve como un reflejo del orden divino. Procede del Padre, que es la fuente de todo ser y bondad. Se manifiesta plenamente en el Hijo, el Verbo hecho carne, la imagen perfecta del Padre. Y es el Espíritu Santo quien la hace resonar en el alma, quien nos permite percibirla y gozarla. Entiendo. El arte que busca esa belleza trascendente, de algún modo intenta reflejar esa misma armonía divina. Eso es denso, pero muy potente. La belleza como reflejo del orden mismo de Dios. Qué pena que no tuviera más tiempo para desarrollar toda esta visión. Murió muy joven, ¿no? En octubre del 707. Sí, apenas 2 años y medio como papa. Un pontificado fugaz. Sí, pero dejó una marca imborrable, asociada precisamente a este renacer de la liturgia visual, a esta apuesta por la belleza como camino. Los cronistas de después lo recordaron como un papa erudito, humilde, prudente, amante de la paz. Su vida misma parecía reflejar esa armonía que buscaba promover con el arte. Nos deja una figura realmente singular. Un papa que, en una época compleja, eligió no tanto la confrontación directa o la gran reforma administrativa, sino la elocuencia silenciosa de la belleza. Exacto. Nos recuerda algo importante, que el arte genuino y la búsqueda de la santidad pueden nacer de la misma fuente, de un amor profundo por la verdad que busca expresarse, hacerse visible, comunicarse. Ujú. En Juan VII, la teología se hizo color, la verdad se hizo forma. Y nos deja una enseñanza que yo creo resuena mucho hoy. Quizás la fe necesita de la belleza para no volverse árida, puramente intelectual o moralista. Y al revés, ¿no? Y al revés, quizás la belleza, para no ser vacía o superficial, necesita una apertura a lo trascendente, a la fe, a un sentido que le dé fundamento. En resumen, hemos viajado hoy al siglo VIII para descubrir a Juan VII, un papa que en muy poco tiempo puso la belleza en el centro de su misión. Pero no como un lujo estético, cuidado, No. sino como teología encarnada, como oración visible, como una afirmación serena de la fe frente a tensiones doctrinales y políticas. Una visión donde el arte tiene el poder de revelar la verdad, de unir corazones y de elevar el espíritu. Su pontificado fue, en cierto modo, una manifestación de fe en el poder del espíritu para hablar a través de la belleza, para tocar las almas de una forma directa, profunda, una contemplación hecha a gobierno, casi podríamos decir. Sí. Y esto, claro, nos lleva inevitablemente a una pregunta para reflexionar ya más allá de la figura histórica. A ver, lanza. En nuestro mundo actual, que a menudo es tan ruidoso, tan polarizado, tan centrado en lo útil, en lo inmediato, ¿de qué maneras concretas podríamos recuperar esa visión de Juan VII? Buena pregunta. ¿Cómo podría una búsqueda consciente de la belleza, entendida en ese sentido profundo de armonía, verdad y bien, no como mero adorno superficial, enriquecer nuestra vida espiritual, tanto la personal como la colectiva? Ya. Y yendo un paso más allá, ¿podría esa búsqueda compartida de la belleza, en el arte sí, pero también en la naturaleza, en las relaciones humanas, podría convertirse en un camino inesperado para fomentar el diálogo, la comprensión y solo quizás, un poco de esa contemplación serena que tanta falta nos hace? Una idea potente, desde luego. Y desafiante. Para seguir dándole vueltas. Mucho en qué pensar. Hasta nuestra próxima exploración.